Dentro de la mitología mesopotámica, la Mashtu era una criatura endemoniada del género femenino que dentro de las tradiciones de los pueblos de Sumeria era conocida también con el nombre de Dime. Este demonio se consideraba sumamente maligno, por lo que era muy temido dentro de la comunidad. El nombre Lamashtu, cuya etimología también se escribe con las palabras Lamastu o Lavartu, radica con procedencia dentro de los nombres acadios. Lamashtu, como ya mencionado, es un demonio femenino que es considerada como la madre de todos los monstruos y por ende catalogada como la fuente de donde emerge todo lo ilícito e inhumano. Esta es considerada como una deidad sumamente maligna, monstruosa y aterradora, cuyo origen tiene lugar dentro de las profundidades de la demencia. La Mashtu es una especie de soberana demoníaca a la cual le rinden culto por los horrores que rondan el mundo y que ocurren generalmente durante la noche. Es también llamada la madre de todos los monstruos, dado las múltiples historias donde se indica que dentro de su útero se gestaron muchas estirpes de monstruos y entidades malignas, las cuales se hicieron famosos dentro del Golarion. De su descendencia se citan como ejemplos dos tipos de demonios, los Trasgos y los Knolk, unas bestias mestizas que fueron las más conocidas dentro de los relatos contados, aunque al final de la cadena de su terrible descendencia encuentran muchísimas más criaturas, tantas que se hace imposible enumerarlas. La Mashtu es una deidad del mal la cual ejerce un control sobre las bestias, convirtiendo las sabanas en sitios oscuros y temerosos, provocando a su vez terribles pesadillas, robándole la paz contemplativa dentro de los sueños. Es un ser que produce la destrucción de todas las cosas a voluntad. La crueldad de la Mashtu llega al punto que cuenta que se desgarró del útero y elaboró un tipo de ritual diabólico para poder ejercer un mayor control sobre los nonatos. De igual manera, varias de sus historias indican que su plato favorito son los niños, por lo que cuentan que se ha comido cerca de 1 millar de niños a los cuales primero secuestra y separa de sus familias de forma ilícita. Como una madre, produce una leche para amamantar, pero esta leche es agria y venenosa por lo que el feto podría llegar desde alimentarse a envenenarse. Incluso cuentan que quien la beba corre el riesgo de ser transformado en alguna extraña criatura. Otra de las cosas que hace este demonio llamado Lamashtu es que se roba el semen de los hombres cuando estos se encuentran profundamente dormidos y luego este elemento lo usa para instaurar demonios híbridos a quienes somete bajo su voluntad y se mantienen a su servicio, pues luego tienen que avergonzar y herir a sus padres por órdenes precisas de ella. Tiene fama de poder matar a alguien con solamente tocarlo o también con su aliento, lo que se ha determinado como principal causa de mortalidad infantil, y quienes no mueren sufren constantemente ataques a través de los sueños, generando terribles pesadillas. La Mashtu tiene como único fin originar el mal y el caos a través de cada paso que da, torciendo tanto la piel como los espíritus de varios seres a los cuales con su acción deforma. A pesar de ser una deidad, no tiene como intención construir grandes imperios ni le interesa participar en guerras. Su único deseo es depravar a los mortales alterando a la descendencia de los seres humanos sobre la tierra, construyendo un ejército de criaturas monstruosas que estén al servicio de ella. Este demonio se aprovecha de las circunstancias de guerra y caos que se generan en el mundo, ya que esto propicia la necesidad de que existan más nacimientos para poder así reemplazar a los ya fallecidos. Se dice que la Mashtu disfruta de arruinar la inocencia, siendo los infantes los más vulnerables ante su ataque, ya sea vilipediando su carne o impurificando sus mentes con macabros y perversos pensamientos. Existen relatos donde se es considerada como una especie de diosa de la fertilidad, aunque aquellos que la imploran y la veneran serán seguramente quienes han sobrevivido a un parto difícil y sus hijos estarán de alguna forma inevitablemente deshonrados. Cuentan que al ofrecerle a esta diosa diabólica un recién nacido que sea hijo de alguien distinto a la persona que la ofrende, este hecho es tomado como un sacrificio para proteger al propio vástago. Esta situación se toma como una práctica que es cierta forma aceptable por parte de las personas que se desesperan al pensar que pueden perder a sus hijos. Muchas de las historias que comprenden datos sobre niños que son cambiados, ya sean raptados o simplemente reemplazados por otros, son en realidad niños que fueron alterados por el demonio de la Mashtu,
los cuales parecen normales, pero durante la noche se transforman en monstruos. La historia de esta deidad demoníaca está vinculada a la creación de los primeros habitantes del planeta, remontándose a los tiempos de Adán y Eva. Se dice que antes de que se produjera el episodio donde Adán y Eva fueron expulsados por Dios del jardín del Edén, Adán cortejó a Lamashtu e incluso le hizo una propuesta de matrimonio, la cual ella rechazó. Luego, Adán lo intentó con Eva y al proponérselo, ella se aceptó. Después del rechazo, Lamashtu escogió entonces ser la diosa del infierno por toda la eternidad, pero además debía mantener toda una vida de obediencia en cuanto a su pertenencia en la tierra. El mismo destino tendría que cumplirlo también con sus hermanas Lilith, Durgia y Naama. Luego de que ocurrió el episodio del diluvio producido en la tierra, la influencia de Lamashtu disminuyó. En vista de ese hecho tan trágico, purificó un gran grupo de criaturas infernales que fueron ordenados. Y desde ese entonces, solo quedó el infierno como un lugar donde habitan los demonios. Ahora dentro de la tierra solo podía degustar su plato favorito, los niños, en especial los recién nacidos, a quienes se los comía, regresando luego al infierno para poder reponer su poder. Lamashtu empezó a trabajar en beneficio de antiguos brujos, que eran muy poderosos, práctica que luego fue llamado como brujería. Según cuenta la leyenda, Lamashtu debía secuestrar a los bebés por órdenes de este grupo de brujos, y que luego se derivaron de los rasgos dentro de los miembros de su propia familia. Esta diosa diabólica era hijo del dios An, por lo que heredó de él su gran poder. Cuentan que era tan poderosa que nadie podía luchar contra ella, siendo el único que podía enfrentarla la criatura llamada Pazuzu, quien aparecía en los registros como su esposo. Se alimentaba de niños lactantes, comiendo su carne y bebiendo su sangre. También se le acredita la responsabilidad en el caso de los abortos, los cuales se dice que provocaba solamente al tocar unas 7 veces el vientre de la madre. De igual manera, le provocaba la muerte de los niños mientras dormían en sus cunas, robándoles el aliento. Algunas veces, las madres se convertían en potenciales víctimas y ocasionalmente también los hombres adultos a los cuales se dice que devoraba. Al demonio Lamashtu se le ve representada con la figura de una criatura que tiene todo el cuerpo cubierto de pelos y con una cabeza como el de una leona, aunque en otras imágenes se le ve representada con la cabeza de un pájaro. Sus orejas y dientes son iguales a las de un burro, y sus dedos y uñas son muy largas, parecidas a unas garras. En cuanto a sus patas, estas eran iguales a las de un pájaro, las cuales finalizaban con garras afiladas en vez de dedos. Dentro de las ilustraciones se le pueden ver montada sobre un burro y otras veces se le ve dibujada amamantando a un perro con el pecho derecho. Otras veces es un cerdo a quien amamanta y lo hace con el seno izquierdo. A la par de esta acción se le puede observar sosteniendo una serpiente con ambas manos. Lamashtu es conocida con el nombre de Lamartu en Arcadia y como Dime dentro del Sumeria. Ha sido reconocida como la primera diosa de los vampiros de Babilonia, y cuyo nombre se volvía en sinónimo de horror y terror entre los pobladores mesopotámicos. Lamashtu es representada como una criatura híbrida, cuyos rasgos son bastante espeluznantes. Todas las representaciones e historias sobre el demonio Lamashtu resultan ser más perturbadoras dentro de toda la mitología mesopotámica. Durante los tiempos de la antigua Babilonia, Lamashtu se remontó al panteón vampírico por ser la hija de An, el dios del cielo, un parentesco que todavía dentro de sus múltiples leyendas no se le da ninguna explicación en vista de que Lamashtu escogió ser una criatura monstruosa, una diosa diabólica o la reina vampiro. Era tan temible esta criatura que pocos se atrevían a decir su nombre en voz alta, utilizando en cambio adjetivos horrorosos para poder referirse a ella. Entre estos estaban la secadora de ríos, la que arrasa las cosechas o el negro horror de la noche. Lamashtu buscaba el corazón de las aldeas para poder alimentarse. Se paseaba cual viento frío, que a su paso erosiona los pastos de las sabanas. Lamashtu transitaba por todos los poblados buscando las mujeres que estaban embarazadas, afición que compartía con su hermana Lilith y otra de las diosas vampiro.
Al conseguirlas, les producía que abortaran y luego esperaba pacientemente a que finalizaran los llantos, las lamentaciones y demás ritos funerarios, para luego alimentarse con los fetos, comiendo su carne y bebiendo su sangre, siendo esto su comida favorita. También se robaba a los niños recién nacidos, acción por la cual era comparada con las hadas malas que figuraban dentro de la mitología celta. Se dice que aquellos niños que lograban zafarse de ser comidos por ella, ya sean como fetos o siendo recién nacidos, les esperaba un futuro aún peor, pues los envenenaba entonces dándoles de beber su leche ácida, la cual emanaba de sus pechos estériles. Se dice también que la Mashtu fue la vampiresa más temida de la antigüedad. Su maldad era comparable y dejaba a la sombra a otras diosas que formaban el panteón vampírico, como el caso de Aluga, Aeshakwandisha, Ardat-Lili y Alokwa. Pero esta fatal deidad no solamente atacaba a los infantes, también a los hombres y mujeres, provocándoles terribles pesadillas que terminaban por ocasionarles graves enfermedades que no tenían remedio ni alivio. A pesar de ser tan terrible y poderosa, tenía un talón de Aquiles, su esposo Pazuzu, el cual curiosamente también era un demonio, pero no uno cualquiera, sino el rey de los demonios del viento. Este hecho volvía aún más temerosos a las madres de Babilonia, colocándolas en una encrucijada, ya que para poder evitarse la víctima de la Mashtu debían recurrir ante otro ser igualmente demoníaco. El terror que provocaba esta diosa de los vampiros era tal magnitud que no se registra ni un solo santuario o templo donde se le haya rendido algún tributo. En cambio a ello, se registran pocas plegarias que se le hacen en su nombre. Cuentan que hace muchas épocas existían dos demonios, uno de ellos llamado la Mashtu y el otro conocido como Pazuzu, el señor de los demonios. Se dice que en aquellos tiempos no eran enemigos, como lo fueron posteriormente. Inclusive existían relatos que difieren en cuanto a los hechos de que si eran hermanos, amantes o simplemente aliados. Pero lo que sí es que en las historias los vinculan siempre trabajando juntos. Eran unos demonios malvados que se enfrentaron a otros grandes demonios a quienes acabaron, reclamando luego un territorio que gobernaban conjuntamente. Pero un hecho haría que ambos descompaginaran. La reina demonio destrozó el contorno bestial del ya desdichado dios Karchanos, cambiando de posición y de poder, lo que enfureció a Pazuzu. Tan pronto como regresó de la batalla, Pazuzu emboscó a la Mashtu, apuñaleándola con un cristal de hierro frío con el cual le arrancó el corazón, tal y como se matan a los vampiros, cortándole las alas, lo que hizo que cayera desde la cima hasta lo más profundo del reino que ambos compartían. Se hizo que hoy en día evocar su nombre es malgastar su influencia. Cuentan que los mortales temerosos ante su poder colocan el nombre de Pazuzu o sencillamente la imagen del dios del viento como amuletos alrededor del cuello de las mujeres que están en gestación o también de los niños recién nacidos para protegerlos de la influencia de la Mashtu. Cuenta la leyenda que hacía muchos años existía una deidad llamada la Mashtu, quien era un demonio femenino y que codiciaba el poder que se le había concebido al dios Karchanos, poder que ejercía teniendo el control sobre las bestias del planeta. Un día, llevada por dicha codicia, decidió planear tenderle una trampa a dicho dios, construyendo un camino que lo llevó a atravesar planos a una parte secreta donde se encontraba dentro de su reino, y donde sería emboscado por demonios y bestias mutados, los cuales se abalanzaron sobre él. El dios se debilitó por el ataque, momento que aprovechó la Mashtu para darle una estocada final, transformándose en un enorme lobo demoníaco. En medio de su ataque, desgarró al dios con su mandíbula, dejándole fatalmente herido. Con esto, la malvada deidad consumió todo el poder del dios. En el momento en que la Mashtu se encontraba festejando su triunfo, el dios Karchanos aprovechó la oportunidad para otorgarle el poco poder que le quedaba a Densa, la diosa de las estrellas, quien era su protegida y quien juró vengarse de la Mashtu por haberle dado muerte a su maestro. Desde ese entonces hasta ahora, Desna y la Mashtu son enemigas, aunque la diosa demoníaca no la considera como una amenaza, sino más bien como una molestia.
La historia señala que la Mashtu era una criatura demoníaca que tenía un gran control sobre las bestias y monstruos. Cuentan que un día sintió ante su presencia cada una de las criaturas salvajes que habían sido creadas. Y fue así entonces que ante sus ojos se hicieron presentes cientos de criaturas terribles, monstruos y bestias. Se dice que en el momento en que pasó eso, la malvada diosa sintió un gran deseo y le ordenó que se convirtieran en su príncipe. Se dice que como producto de esa unión se gestaron las primeras medusas existentes, aunque la pitón sigue siendo una de las bestias preferidas de la reina demonio. Este tercer mito ha sido contado con importantes variaciones dentro de cada narración. Uno de ellos es la historia de Nol, quienes indica que fue una hiena la que se ganó la codicia de la diosa, mientras que por su parte las arpías cuentan que fue un halcón, teniendo así como una versión distinta con cada historia. A pesar de que no existen registros sobre algunos templos construidos en honor a la Mashtu, sí cuentan con varios servos que le rindan tributo y devoción a la llamada Reina Oscura. Dicen que estos frecuentemente realizan automutilaciones en medio de los rituales para demostrar con ello su devoción a la malvada deidad, mostrando sus cicatrices como una especie de trofeo. Ellos cuentan que con esto, ella aparecerá y les recompensará originándoles algún tipo de deformidad, la cual más que vergüenza ellos lo ven como una manera de veneración. Existen casos donde los seguidores se vuelven tan fanáticos que practican cirugías primitivas para provocar alteraciones, siendo considerados como grandes masoquistas con una alta tolerancia al dolor y las heridas. Algunas mujeres que le rinden culto estando embarazadas le rezan pidiéndole una bendición, transformando a sus nonatos en pequeños monstruos que desgarran a sus madres para poder nacer, en lugar de hacerlo en forma tradicional. Este tipo de partos desgarradores son sumamente peligrosos y los asisten sanadores y no curanderos o incluso parteras, para que la madre tenga una oportunidad de sobrevivir al parto, obteniendo a cambio horribles cicatrices que quedan grabadas en su vientre. En estos nacimientos que se realizan mediante rituales, se rechaza la aplicación de la magia curativa, que previene las cicatrices, ya que por el contrario, los fieles consideran a las mismas como símbolos de devoción y clemencia. Traer a varios hijos bajo este método es además de peligroso, ambicioso, ya que algunas sucesiones de la Mashtu vienen demasiado deformadas o son muy frágiles para sobrevivir. Se dice que los orcos, de los cuales no todos le rinden adoración a la Reina Oscura, tratan a sus hembras poco mejor que esclavos, mientras que en el caso de los Nolk, quienes sí son grandes seguidores del culto a la Mashtu, ubican a sus hembras a un mismo nivel que en el que están ubicados los hombres. A pesar de ello, cuando las mujeres son estériles, las ubican en una posición menor dentro del grupo de adoradores de la Mashtu, llegando a ejercer dentro de la comunidad papeles que casi siempre son ejercidos por los hombres, como por ejemplo la caza. Quienes se opongan a realizar estas labores son rechazados, ya que dentro de la comunidad se considera la infertilidad como una maldición originada por la Reina Oscura. Otro aspecto a conocer es que los seguidores de la Reina Oscura ingieren plantas alucinógenas y consumen animales venenosos durante la realización de los rituales de veneración con la intención de alterar el discernimiento que tienen sobre el mundo mortal. Se dice que en la mayoría de los casos, el consumo de las sustancias solo son producidos por sueños, visiones y pesadillas. Cuenta que las intervenciones de la Mashtu durante los rituales producen un efecto físico a las criaturas que las reciben. En algunos casos especiales, el demonio en la Mashtu les produce útiles pesadillas que ayudan al participante del culto, indicándole algunas pistas sobre una posible solución a determinado problema. Y a pesar de que la Mashtu no pertenece al grupo de deidades de la sanación, existen casos especiales donde los adoradores que fueron heridos son favorecidos y reciben una bendición pudiendo así levantarse y que sus heridas se encuentren medio curadas o alguna extremidad que se quedara perdida fuera recuperada. La forma de comunicarse con la Reina Oscura regularmente se vincula con un animal o alguna de las bestias para que lo posea, realizando de una manera paralela un ritual que implica un tipo de sacrificio donde se le dé carne para poder alimentar a la criatura. Dentro del culto se efectúan actividades denominadas servicios, que incluye aullar, emitir gritos, derramar sangre, participar de algún nacimiento o realizar sacrificios con humanoides o animales.
Dentro de estos rituales son utilizados varios tóxicos, y la mayoría de estas prácticas finalizan con orgías, consumo excesivo de comida, sexo y alucinaciones. Estos encuentros son amenizados con un toque de tambores con el cual además se establece el tiempo de duración con cada ceremonial. Generalmente estos cultos se efectúan durante las horas de la noche, aunque un largo parto puede inspirar un ritual donde el lugar es lo menos que importa. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Manténganse en sintonía para más videos como estos. Y ya saben, si les gustó el video agradecería que le dieran un pulgar arriba, que comenten qué les pareció y que lo compartan con todos sus conocidos. Denle al botón de suscripción y la campanilla que estarán por aquí abajo para que así estén al tanto de todos los videos que vayan subiendo al canal. En la descripción estarán consiguiendo mis redes sociales donde pueden mantener un contacto conmigo, saber noticias del canal y mucho más. También estarán los links a los canales de la música utilizada y el link al canal de Hablando Fresco, donde una vez a la semana estaré con coleguillas de YouTube hablando sobre cómics, videojuegos, sobre la vida en general, y tenemos un grupo en Facebook. Únete, sé que te va a encantar. Yo soy SmileDead, solamente para recordarte tus miedos más profundos. Nos vemos en la próxima.